Capítulo 5. Habría sido estupendo si hubiera podido decir que mi primera semana en la ADL pasó como un borrón. En realidad, se prolongó mucho más de lo que había previsto. Resultó que Rap aún estaba aprendiendo cosas en clase que yo había aprendido por mi cuenta hacía años, así que ni siquiera podía contar con mi trabajo escolar me mantuviera interesado. Creo que podría haberle dicho a la profesora Orkun que sabía todo eso, pero me lo callé. En cambio, mantuve la cabeza baja en las clases de 3 personas, mientras asentía y trataba de fingir que todo eso era nuevo para mí. Sabía que me comportaba como estúpido, después de todo. Si tenía que estar aquí, tal vez debería intentar aprender algo. Pero, de un modo extraño, creí que sería como dejarles ganar. Si perdía mi tiempo, aún iba a salirme con la mía con algo, ¿no? Las cosas no eran mucho más interesantes en la cafetería de lo que lo eran en clase. Me encerré en mí mismo, igual que hacían los demás estudiantes en la academia. En cuanto lo sepan mentores que tenían un guardia asignado al que entrenar, eran bastante escasos por el campus, y los que comían en la cafetería normalmente tenían las manos demasiado ocupadas con sus propios garde como para mezclarse con alumnos de ingeniería como Rap y yo. Las únicas personas de la academia que me interesaba eran los niños garde, que estaban descubriendo sus poderes y daban a la escuela el poco sentido que tenía la vida. En Lorien, los abuelos crían a los niños garde hasta los 11 años, cuando se les envía a un lugar como la ADL para entrenar con su sepan mentor asignado. Había academias de entrenamiento por todo Lorien, pero la ADL era considerada una de las mejores. Los garde que terminan aquí son de los que se espera se vuelvan muy poderosos. Algunos de esos niños que corrían por los pasillos de la ADL solo estaban empezando a manifestar los inicios de sus dones, mientras que otros iban ya por su segundo y tercer legado, pero casi todos estaban encendidos, cargados por la emoción de alcanzar sus poderes, sin contar con vivir fuera de casa por primera vez. Tenían todo un futuro por delante. Prácticamente lo único interesante que pasó en mi primera semana fue que uno de los garde más jóvenes, uno de pelo oscuro, un chico travieso llamado Samuel, casi destruyó toda la escuela. Fue bastante divertido. Supongo que Samuel estaba mostrando su legado pirotécnico a algunos chicos mayores en un aula vacía, cuando la cosa se le escapó de las manos. En poco tiempo, el fuego estaba en su apogeo, los pasillos de la escuela llenos de humo, las sirenas sonaban y los sepan corrían para evacuar a los estudiantes y al personal, mientras los mayores, los garde más experimentados, se dirigían hacia el fuego para intentar contenerlo. El resto nos reunimos en el césped, mientras esperábamos que todo se reorganizara. Durante unos minutos, mientras el humo negro se elevaba desde el edificio hasta el cielo, pareció que tal vez mi estadía en la Academia de Defensa de Lorien sería corta. Así que si este sitio se quema desde los cimientos, me enviarían a casa, ¿no? Pregunté a Rap. No pareces decepcionado ni nada, replicó con desdén. Cuando no respondí, soltó un bufido. Amigo, ¿crees que esto no sucede siempre? Aquí las paredes son una prueba de fuego, sin mencionar que son una prueba de todo. Esta escuela está construida para soportar casi todo. Debería preocuparte lo que pasa dentro de esa habitación. Ese pobre niño acaba de descubrir que hacer bolas de fuego gigantes no es tan genial como parece. Me sentí culpable en el instante por no haberlo considerado siquiera. Cada año, en Lorien, se escuchan historias sobre jóvenes garde que perecían en accidentes espantosos, asesinados por poderes que no sabían cómo controlar o, en algunos casos, que no sabían que poseían. Una chica que controlaba la temperatura había muerto congelada en la bañera por accidente, y un niño con vuelo sónico había traspasado la atracción gravitacional de Lorien y quedó atrapado en la atmósfera irrespirable, muchos kilómetros por encima del suelo. El propósito de los sepan mentores era evitar esos accidentes, pero los accidentes aún ocurrían. Lo siento, le murmuré a Rap. Supongo que no estaba pensando. Se encogió de hombros y suavizó la expresión. Sí, dijo. Lo sé, no te preocupes. Miré a Batan, el sepan del niño que había iniciado el fuego. Tenía el rostro pálido y angustiado, y supe que si algo le había pasado a su protegido, nunca sería capaz de perdonarse a sí mismo. Pero unos minutos más tarde, una figura pequeña salió de entre el humo y las llamas. Era Samuel, completamente ileso. Tenía una expresión en su rostro de vergüenza, terror y orgullo eufórico en partes iguales. Todo el mundo gritó de alegría y alivio, y, en la primera demostración de emoción real que había visto desde que había llegado a la academia, Batan corrió a por el césped y envolvió a Samuel en un fuerte abrazo. La piel del chico, que resultó ser tan ignífuga como las paredes de la escuela, aún ardía, pero Batan ni siquiera lo soltó cuando la tela azul de su túnica se chamuscó. Yo también me sentía aliviado. O sea, por supuesto que me sentía aliviado. No quería que nadie muriera, mucho menos un crío de 11 años. Pero al menos el fuego había sido algo.
Una vez que todo terminó, volvimos a la normalidad, y a esas alturas ya había tenido suficiente normalidad para el resto de mi vida. Las noches en la ADL no eran demasiado diferentes de los días. Al menos tenía a Rap para hacerme compañía. Sí, eso lo tomaba demasiado en serio, pero era alguien con quien hablar, y no era tan aburrido como había pensado en un principio. Aunque no tenía ni idea de quién era Vectra, pero desde que le había contado mi historia sobre cómo la conocí, había querido escucharlo todo. No solo sobre Vectra, sino también del Quimera, y cómo había logrado entrar a hurtadillas, y si de verdad era un cliente habitual allí. Además, me dejaba copiar su tarea, lo que estaba bien porque, a pesar de que la mayoría era fácil, nos daban un montón. Tal vez si hubiera pensado que hacer la tarea tenía utilidad, habría estado más interesado. En casa, había aprendido yo solo a reparar mecanismos y aparatos electrónicos como un medio para un fin. Era una manera de salir de clase y llegar a lugares como el Quimera, de ser quien quería ser. Era una forma de engañar al sistema. La academia era el sistema, y era un sistema en el que no tenía fe. Según la leyenda, o la historia, según de quien lo hayas escuchado, los 9 ancianos originales habían creado la gran edad loriense, hacía eones, cuando descubrieron las piedras fénix. Fue ese antiguo acontecimiento el que, supuestamente, había despertado a los legados de los Garde y había llamado a las quimeras cambiaformas para que salieran de su escondite, haciendo de Lorien un lugar de prosperidad y paz, sin precedentes, en todo el universo conocido. A partir de entonces, el ecosistema de Lorien floreció. Una vez los alimentos y los recursos habían escaseado. Ahora eran más que suficientes para todos. Lo que el planeta no ofrecía en exceso fácilmente, los poderes variados, extraños, sorprendentes e interminables de los Garde lo podían proporcionar. En otros planetas, la gente luchaba con uñas y dientes por cosas como estas. No aquí. Aquí en Lorien, nosotros solo podíamos vivir. Pero los ancianos también habían anunciado una profecía. Un día, cuando estuviéramos menos preparados, llegaría una amenaza para ponernos a prueba y destruirnos. No sabíamos cuándo se avecinaría esa amenaza, pero podría llegar, y cuando lo hiciera, tendríamos que estar preparados para ello. Esa era la razón por la que existía la ADL. Por eso estaba aprendiendo a crear y mantener sistemas de defensa cada vez más complejos contra enemigos, de los que estaba seguro. Eran una fantasía, por si mañana fuera el día en que despertáramos y nos encontráramos bajo ataque. En casa, todo el mundo sabía del asunto, pero nadie le prestaba demasiada atención. El descubrimiento de las piedras fénix solo era una historia, algo que había sucedido hacía tanto tiempo que apenas parecía real. Y la profecía de los ancianos... Bien, incluso si se cumplía algún día, no parecía que fuera a suceder a corto plazo. A pesar de que la mayoría de los buenos lorienses comentaba sobre el buen trabajo que realizaba la gente en lugares como la ADL, asegurando que Lorien se mantuviera a salvo durante generaciones, la mayoría de los lorienses en ese grupo no se lo tomaba demasiado en serio. Las cosas eran perfectas, después de todo. ¿Por qué preocuparse por lo que podría suceder algún día? Aquí en la academia era un cuento totalmente diferente. Todo el mundo se paseaba como si la profecía fuera a ocurrir en 5 minutos, como si fueran a atacarnos en unos minutos. Cuando le había dicho a Rap que la verdad no creía que importara demasiado si la red, el vasto sistema de defensa que escaneaba la línea aérea de Ciudad Capital en busca de posibles intrusos, estaba siempre en perfecto estado de mantenimiento, fue como si lo hubiera insultado. A algunos de verdad nos importa lo que hacemos aquí, dijo. Habló despacio y con cuidado, pero le temblaba la voz. Podría decir que realmente le afectó. Mientras todos los demás en Lorien viven en su pequeña utopía, dándose palmaditas en la espalda por lo perfecto que es el lugar, es a la gente como yo a la que le revienta el culo porque así sea. Sin la red, seríamos un blanco fácil, y la gente solo se ríe de nosotros. —Cálmate —le dije, sorprendido por lo enojado que estaba. Actúas como si hubiera dicho que Pitacus Lore es un idiota, o algo parecido. Él frunció el ceño. —Sí, bueno —dijo—. Probablemente piensas eso también, ¿no? Hice una pausa. —No —contesté—. Quiero decir, no exactamente. En realidad, no tenía ni idea de cómo era el famoso Pitacus Lore. Nunca lo había visto. Ni siquiera la estatua de Pitacus fuera del colegio era la del Pitacus actual, sino de uno de los antiguos, probablemente de hacía 1000 años o algo así. Los ancianos actuales tenían los mismos nombres que los 9 originales que supuestamente habían descubierto las piedras fénix hacía todos esos años. Pero por lo demás, muchas veces los quitaban de aquellos ancianos de leyenda. Los nombres de los ancianos se traspasaban como títulos, junto con las habilidades especiales, a sucesores especialmente escogidos, que asumían el papel de sus antepasados de velar por Lorien, salvaguardar nuestro medio ambiente y proteger nuestras tradiciones y forma de vida.
Sabía que hacían viajes ocasionales a la ADL para consultar a los CEPAD mentores y a los instructores, pero nunca los había visto. Aparte de estas breves interacciones con el mundo, los ancianos se habían alejado hacía mucho tiempo de las actividades del día a día en Lorien. Incluso su paradero era desconocido. Algunos lorienses decían que vivían en las montañas de Fellsmore, mientras que otros decían que vivían en una fortaleza gigante de cristal en lo más profundo del interior del océano Terrax. Esas eran algunas de las teorías más plausibles. Lo único que sabía era que no parecía que los ancianos hicieran demasiado, y la mayoría de las personas de la ADL, junto con el resto de la operación de defensa de Lorien, se contaban historias sobre profecías que nunca se cumplirían. Capítulo 6. En mi 11º día en la ADL, me despertó Rapp, tirándome del brazo. «Vamos, Andor», dijo. «Llegaremos tarde». «Tu mamá es fea como un culo de quimera», mascullé irritado. Lo empujé a un lado y me tapé la cabeza con la sábana. Se había convertido en un pequeño ritual mañanero. Él intentaba despertarme recordándome que era mi solemne deber loriense levantarme y brillar, y yo le contestaba de formas cada vez más coloridas para decirle que se fuera al demonio y me dejara tranquilo. Ambos estábamos cansados de la rutina. «Está bien», dijo Rapp, y se giró para marcharse. Iré al centro de la ciudad yo solo. Abrí los ojos y me senté en la cama. «¿Centro de la ciudad?» «Sí», contestó. Vi a Orcum en la cafetería y me dijo que las clases se habían cancelado y que debemos presentarnos en transporte de inmediato. Quiere que ocupemos el tiempo haciéndole mantenimiento a la red. «¿Por qué no me lo dijiste?» Salí de la cama y me puse la túnica con rapidez, emocionado por la oportunidad de ir a la ciudad. Rapp resopló cuando me observé en el espejo pequeño y opaco sobre la cómoda, y traté en vano de aplastar con saliva el remolino en mi pelo. «Oye», dijo, «¿acaso crees que porque te acicales un poco habrá diferencia? Todas las chicas de la ciudad miran a través de nosotros. Nuestras túnicas bien podrían ser capas de invisibilidad». Sabía que tenía razón, pero gemí de todos modos. Le di la espalda a mi reflejo y salí por la puerta. Él me siguió. Era difícil estar demasiado molesto. No, hacerle mantenimiento a la red no era tan emocionante ni nada, pero de todas formas íbamos a la ciudad. Llegamos al hangar y tomamos el único transporte de 2 asientos disponible de la academia, un vehículo con forma de lágrima, al que algunos de los otros estudiantes llamaban el huevo. Observé a Rapp desde el asiento del pasajero mientras hablaba con un receptor en el salpicadero, y programaba nuestro viaje al centro de la ciudad, de acuerdo a la asignación que Orcum le había dado. Sector 329, nódulo de seguridad H, parcela 3. Hojeó un cuaderno y agregó algunas coordenadas más. Sector 297, nódulo J, parcela 7. Esbozó una sonrisa arrogante al decirlo, como si eso le hiciera sentir importante o algo parecido. No entendía a Rapp para nada. ¿Cómo podía entusiasmarse con el mantenimiento de la red? Era como si te emocionaras por cepillarte los dientes, salvo que cepillarte los dientes solo te lleva 2 minutos, y eso es si solo haces un gran trabajo. Al mismo tiempo, me sentí un poco mal porque siempre se lo estaba poniendo difícil. Rapp era como yo, a su manera extraña. No estaba en el programa de ingeniería de la ADL, porque me había visto obligado, pero él realmente quería estar aquí. Y el que en la clase fuéramos solo nosotros dos, lo hacía aún más raro que yo. Y a él no le importaba. La mayor parte del tiempo no parecía darse cuenta de que se burlaban de él. Casi tenía que admirar al chico. Obviamente, nunca se lo diría, pero por lo menos, pensé, podía decirle que no creía que su madre fuera fea como el culo de una quimera, y que seguramente era bastante sexy. Pero antes de que pudiera formular mi disculpa, introdujo nuestras últimas coordenadas, y el huevo despegó, y nos alejó del hangar. Pasamos el edificio cúbico de la academia, y luego atravesamos pastos, chozas de barro y corrales de quimeras del Cabarak Alwon. Algo que era el único Cabarak en Lorien, situado dentro de los límites de la ciudad. Si me hubieran asignado a uno, esa hubiera sido mi primera elección. Observé a los cabaraquianos madrugadores que cuidaban de su tierra, vestidos con sus sedas rojas y amuletos ceremoniales, mientras nuestro huevo los pasaba zumbando, sin que ellos inmutaran por otra intrusión rutinaria de la ADL. Era curioso pensar que hacía solo unas semanas estuve depresivo y atemorizado por la idea de trabajar en un cabaret. Después de mi paso por la academia, no parecía una mala forma de vivir. Por otra parte, tal vez estaba celoso de sus ropas. Me veía mejor con rojo que con verde. El huevo cruzó el margen occidental de Alwon y ganó velocidad al pasar por las zonas industriales despobladas del lado oeste de la ciudad, en su curso hacia el centro, kilómetros por delante. Las torres de Elkin brillaban intensamente con los soles de la mañana.
Me di cuenta de que nunca había visto el centro de la ciudad desde esta distancia y ángulo en particular. Tal vez era nostalgia o añoranza, pero se veía más hermosa que nunca. Entonces, más allá de las torres, vi algo extraño. A lo lejos, entre las torres en el horizonte, vi una enorme columna de luz violeta que salía proyectada hasta las nubes. Era una mañana brillante y, sin embargo, los rayos de los soles no podían hacer nada para disminuir la densidad de borde sólido y casi tangible de la luz. Era asombroso. El cuarto de luna es en 3 días, dijo Rapp, sin apenas mirar la luz. De acuerdo con nuestra leyenda, el día que los primeros ancianos encontraron las piedras fénix, había un cuarto de luna en el cielo y, a lo largo de los años, se había desarrollado una festividad ante la aparición del cuarto de luna en el cielo, en la ciudad, en los asentamientos a las afueras y en los cabaracos. La gente festejaba hasta la madrugada, bailaba, se reunía en torno a fogatas y encendía fuegos artificiales, celebrando el milagro de la regeneración de nuestro planeta. El gobierno de la ciudad o el consejo de ancianos a menudo disponían monumentos temporales y exhibiciones de luz, llamadas heraldos, para conmemorar nuestra historia y para celebrar el advenimiento del cuarto de luna. Este era el heraldo más grande y más elaborado que jamás había visto, tan alto y majestuoso que probablemente se veía desde muy lejos en la ciudad. Así es, resplandecía desde la ciudad. Era un poco raro, pero le quité importancia. Si había algo en que los lorienses, sin mencionar a nuestros ancianos, éramos buenos, era en pensar nuevas formas de celebrar lo grandiosos que somos. Personalmente, me parecía que los ancianos debían ocupar su tiempo y sus poderes en cosas mejores. Pero, ¿quién era yo para cuestionar su sabiduría ancestral? Cuando el huevo finalmente se detuvo en una esquina de los límites del parque Eilon, sentí una punzada de sorpresa. «Espera un minuto», dije, girándome lentamente hacia Rapp. «¿Aquí es donde haremos el mantenimiento de la red?» Rapp me miró como si estuviera loco. «Sí, claro», respondió. «Te dije que íbamos al centro de la ciudad. ¿Por qué?» «Porque», dije, «ahí está Cora». Señalé hacia una puerta mediocre en el lateral de un edificio grande. «Esa es la entrada trasera». «¿Ese es el club del que has estado hablando todo este tiempo?» Rapp abrió la puerta y se bajó del huevo. «Tengo que decirlo, amigo. Me había imaginado algo como, no sé, más elegante o lo que sea. Eso parece un almacén grande y sucio». Fruncí el ceño mientras le seguía. «Es la puerta trasera», le dije. «De todos modos, se supone que no tiene que parecer especial desde el exterior. Eso hace que sea único cuando ves el interior». Rapp le dio la cabeza, me miró con curiosidad y se encogió de hombros, como si dijera, «Si tú lo dices», y se dirigió hacia un poste que se alzaba por sobre la pendiente del fondo de la colina Eilon. Antes de haber aprendido a manipular mi pulsera de identificación, Cora era el único lugar al que había podido ir a bailar y a pasar el rato por la noche, cuando mis padres estaban fuera de la ciudad. No era tan genial como el Quimera, y la música, en realidad, era mala la mayor parte del tiempo. Además siempre apestaba un poco. Pero debido a que no servían tragos, no había restricción de edad para entrar. Aceptaba lo que podía. Sin embargo, ahora habría dado lo que fuera por regresar a Cora, incluso con la música mala y el olor apestoso. De pronto, eché de menos ese olor. Ahora me encontraba afuera con una túnica verde, fea y arrugada, y, bueno, no había nada que pudiera hacer al respecto. Arrastré los pies hacia Rapp, que ya había usado un arnés para elevarse 1/3 del poste hasta el panel de control de la red, y me preparé para izarme junto a él. Al menos allí nadie podría reconocerme con mi túnica. Antes de que pudiera comenzar mi ascenso, Rapp me llamó. «Esta no está demasiado mal. Parece trabajo para uno». Le dije a Orkun que podría arreglármela solo, pero todavía no confía en mí. Me molestó. No es que no me gustara la idea de subir con un arnés para jugar con un montón de cables durante horas, pero al menos era hacer algo. «¿Entonces qué? ¿Se supone que tengo que quedarme aquí y verte trabajar?» Rapp, ya enfrascado en la ejecución de los diagnósticos del panel de control, suspiró y me miró. «Si quieres ayudar, ve a revisar la siguiente parcela de nuestra lista. Al sector 297. Se puede ir caminando. Pero si te da pereza, puedes programar el huevo y nos veremos allí». Rapp volvió a su trabajo. Era como si Rapp estuviera intentando burlarse de mí. Él sabía que nunca antes había realizado el mantenimiento y que no tenía ni idea de cómo comenzar. Me estaba forzando a pedirle ayuda. Tal vez me conocía mejor de lo que había creído. Pues si hay algo que odio, es pedir ayuda. «Rapp, sabes que nunca antes he hecho esto».
Orkun trató cada paso a seguir hace apenas 2 días en clase. ¿En serio? Sinceramente, no me acordaba de eso. Supongo que me lo perdí, admití. Estaba en las tareas también. Oh, espera, nunca haces las tareas. Por un segundo pensé que de verdad estaba molesto, pero luego comenzó a reír y me lanzó la llave del huevo. El kit de repuesto está detrás del asiento del pasajero. El equipo es comprensible, pero si te confundes puedes presionar el botón de ayuda para que te lo explique. Volvió a su trabajo. Confía en mí, no es tan difícil. Si pudiste engañar al escáner de la puerta del Quimera, lo entenderás todo en poco tiempo. Subí la colina a Eilon con el kit a la espalda y el dispositivo de información en la mano, que era un pequeño dispositivo cuadrado que podía determinar mi localización exacta en la ciudad, y también me permitía comunicarme con Rapp, o incluso con algún otro cepan de la academia, si fuera necesario. Aunque conocía esta zona como la palma de mi mano, nunca me había preocupado por aprender las coordenadas oficiales de la ciudad. Al cruzar la colina y entrar al distrito comercial del Parque Eilon, el dispositivo de información me indicó que había llegado al sector 302, al que la mayoría de la gente llamaba la Media Luna, debido a la forma curva que tenía la calle principal. Miré el dispositivo con una extraña fascinación, mientras todos los barrios que solía frecuentar, El Pozo, Arcadia, se convertían en números munis en mi pantalla, 282, 309, 299. Por fin llegué al 297. Al levantar la vista del localizador, me di cuenta con un sobresalto de que estaba fuera del Quimera. Suspiré y traté de no pensar demasiado en ello. No importaba fuera de qué edificio estuviera, no estaba aquí para entrar. No podía entrar. Estaba aquí para subir a un poste. Así que me puse el arnés y comencé a subir. Cuando llegué arriba, miré hacia el horizonte. Desde aquí, la columna de luz que Rapp y yo habíamos visto parecía aún más impresionante. Bien, tal vez impresionante no era la palabra más adecuada. En realidad, era espeluznante. Vibraba y pulsaba de una forma que no parecía de este mundo, y era difícil decir de dónde provenía. Podría ser desde el bloque de al lado o a 100 kilómetros. No era como nada que hubiera visto antes en la celebración del cuarto de luna. No era asunto mío. Estaba aquí para trabajar en la red. Así que abrí la puerta frontal del panel de control y encontré un teclado escondido dentro de un denso nido de cables de colores superpuestos. Suspiré de nuevo, un suspiro mucho más largo que el anterior. Esto iba a llevarme tiempo. Estaba terminando la mañana, probablemente la única vez del día en que el club no estaba lleno a reventar. La entrada al Quimera todavía estaba tranquila, pero sabía que en unas horas habría una multitud. Me pregunté por un segundo qué pensarían mis viejos amigos si se tropezaran conmigo, y entonces me di cuenta de que probablemente ni siquiera me reconocerían. Para ellos, ahora, era solo un chico vestido con una túnica verde. El trabajo era sorprendentemente absorbente. Comencé a ejecutar diagnósticos automatizados en cables individuales para comprobar si debía reemplazarlos. El único problema era averiguar cuál cable era cuál. Todos estaban numerados y los cables dañados tenían que ser retirados y reemplazados dentro de una secuencia correcta para no dañar la pieza entera de la red. Pero como había dicho Rapp, el sistema de ayuda que venía con el kit me proporcionaba instrucciones muy útiles cuando estaba confundido o cuando tenía problemas para identificar con la vista los cables dañados. Había pasado semanas desde que había jugueteado con la tecnología de mi pulsera de identificación, y había olvidado lo mucho que extrañaba ese tipo de arreglos, y también había olvidado lo bueno que era en esto, en mi breve estadía en la ADL. Me gustaba que se pudiera dar un paso a la vez, que todas las piezas se encajaran como un rompecabezas, que incluso aunque no tuvieras ni idea de qué estabas haciendo, pudieras entenderlo, siempre y cuando te las arreglaras con los principios básicos. En poco tiempo, dejé de utilizar el sistema de ayuda. Identificaba las conexiones de los cables sin ningún problema, y los ajustaba fácilmente, más que nada por instinto. Nunca le había dado demasiada importancia a la red o a la función vital que daba la ciudad, además de usar sensores sofisticados para monitorear y registrar las idas y venidas de Ciudad Capital. Recopilar información para los munis sobre el flujo de personas y productos, para que todo funcionara sin problemas, perfectamente. La función menos conocida de la red era la de proteger. Los postes simples, tan omnipresentes que ahora apenas los notaba, en realidad extendían un entramado invisible de escudos defensivos y de sistemas de contraataque por sobre la línea del horizonte. La razón de la instalación de la red cientos de años atrás fue que la ciudad tenía la mayor densidad de población de nuestro planeta y era el hogar de la mayor parte de los miembros importantes del Lorien, además de ser el eje central de la información valiosa y los sistemas de comunicación. Cualquier enemigo que planeara atacar Lorien probablemente haría de la ciudad su primer objetivo. Seguía sin creer que eso fuera a ocurrir, pero también tenía que admitir a regañadientes que la red era bastante genial.
Qué lástima que fuera básicamente inútil. Mientras trabajaba con una facilidad casi inconsciente, contemplé la red con interés renovado. Uno de cada 4 cables necesitaba reemplazo, lo cual me pareció extraño. Revisé mi kit para comprobar la fecha de mantenimiento anterior de este poste, y me sorprendió descubrir que había sido solo hacía un par de semanas. Estos cables estaban gastando a un ritmo acelerado. De todos los cables que estaba utilizando, había muy pocos repuestos. Cada cable servía para una única función, y una gran parte de ellos estaba en mal estado, lo que significaba que este poste probablemente estaba averiado. Si entendía bien la naturaleza del escudo defensivo de la red, eso significaba que toda la zona de los alrededores era vulnerable a los ataques. Pero, ¿por qué? ¿Se acababan de repararla? Me pregunté si el panel de control tenía un problema técnico especial que les provocaba cortocircuito a los cables a mayor rapidez. Avivado por la curiosidad, me apresuré con el trabajo, deseoso de volver junto a Rap y preguntarle si había visto algo similar en los postes que había reparado. Quería saber si esto era una casualidad o si el problema era mayor. No es que me importara. ¿Qué es eso? ¿Un hombre con vestido? Estaba tan absorto en mi trabajo que la voz inesperada hizo que el corazón se me saliera por la boca. Sabía exactamente quién era sin necesidad de mirar hacia abajo. Miré hacia abajo de todos modos. Había reemplazado la peluca de blanco eléctrico por una morena estilo Page Boy y llevaba un sencillo vestido rojo, de falda corta y acampanada. El vestido y el cabello los tenía cubiertos de lunares blancos e irregulares. No sabía cómo era posible ponerse lunares blancos en el pelo. ¿Era otro de los legados de Devectra? Honestamente, con ella nada podía sorprenderme. «Hola», la saludé. La palabra salió de mi boca como un graznido. Ella me miró con una sonrisa de labios fruncidos, mientras se protegía los ojos del sol. «Nunca se me ocurrió que fueras del tipo de aprendiz de Muniz». «ADL, en realidad», aclaré, decidido a ocultar mi vergüenza. «Aprendiz de ingeniería». Entonces, al darme cuenta de lo idiota que sonaba, añadí, «Solo entré por la túnica». Ella soltó una genuina risa cantarina. «En realidad no te ves demasiado mal», admitió. «Simplemente no entiendo por qué los chicos usan esos pantalones de pijama debajo. ¿Para qué usan vestidos si no van a mostrar las piernas?» «No dirías eso si hubieras visto mis piernas», dije, y regresé al trabajo. Hoy no estaba de humor para que la chica más sexy del mundo se burlara de mí. Sin embargo, para mi sorpresa, Devectra no se fue. «¿Qué estás haciendo allá arriba, exactamente?», preguntó. «Siempre me he preguntado para qué son los postes». «Es la red». No quería seguirle la corriente a su actitud boba. Todos sabían lo que era la red, aunque a la mayoría no le importara. «La red», repitió. «Así que, supongo que eres de los que creen en todo eso». «¿Qué quieres decir con todo eso?» «La profecía de los grandes ancianos, la amenaza a Lorien, la eterna vigilancia, bla bla bla. Los alienígenas van a visitarnos mañana y nos llevarán a todos a su planeta para limpiar sus baños, a menos que arregles esa caja en este mismo instante». Lo pensé por un segundo. No era de esas personas, obviamente, a pesar de que era lo que le había estado diciendo a Rap toda la semana. Me sorprendía al oponerme a su interpretación. En lugar de reírme con ella, me mordí la lengua. Reemplacé el último cable defectuoso y cerré el panel de control antes de prepararme para el descenso hacia el suelo. Devectra no hizo ademán de marcharse. «¿No tienes ningún espectáculo para el que prepararte?», pregunté. «No», contestó ella. Se apoyó contra la puerta y me miró con una sonrisa tenaz y misteriosa. «Vine aquí para una prueba. No voy a volver a tocar hasta el cuarto de luna». «Ah», dije, lanzándome el kit al hombro. «Deberías venir». Levanté la vista, sorprendido por la oferta y preguntándome si estaba tomándome el pelo. Se había estado burlando de mí todo este tiempo, ¿no? Su sonrisa se ensanchó. Era como si supiera el efecto que me provocaba. «Por supuesto que sabe», recordé, dándome patadas mentales. Me puede leer la mente. Ella me guiñó un ojo y se volvió y se alejó sin decir palabras, y yo me quedé colgando torpemente de mi poste. Incluso si Devectra hablaba en serio, cosa de la que no estaba seguro, leer las mentes debe tener sus ventajas, no había manera de que pudiera aceptar su invitación. Por una parte, porque no se permitía salir del campus de la ADL por la noche, y también porque no sería capaz de entrar al Quimera después del desastre de la última vez. Por supuesto, Devectra sabía todas esas cosas. Casi creí que hablaba en serio.